Pues hola a todos, hola Ek. Oigan, me da mucho gusto estar aquí ya en este primer episodio del podcast. Y en este primer episodio lo que quiero es que me conozcan un poco más, hablar de mí. Como saben, el nombre del podcast es De la piel hacia adentro, entonces justo es lo que quiero, que en este primer episodio pues hablemos quién es Fer de la piel hacia adentro. Entonces, pues gracias Ek por estar aquí, por ser parte de este podcast y estar en esta entrevista. Mi querida Fer, al contrario, muchas gracias por invitarme. Para mí es un privilegio poder compartir contigo esto después de tantas cosas que hemos compartido en la vida. Fer y yo somos primos, ¿no? Exacto. De ahí Se me viene olvidó todo. decir eso. Sí, mi gran prima Fer Asensio, que te quiero muchísimo y me da mucho gusto que estés pues en continuo crecimiento, aprendizaje, siempre evolucionando para bien. Bueno, ser parte de este inicio, bueno, para mí es un honor, Fer, quiero que lo sepas, ¿no? Gracias. Entonces, No, igual, pues igual para mí. finalmente, oye, ya hay un intro, ¿no? De este podcast, un poquito habla de ti, pero bueno, finalmente habrá gente que no te conozca todavía, que se vaya enganchando con lo que tú vas a ir presentando en cada capítulo subsecuente, futuro. Y yo lo que puedo decir de ti pues es que, digo, tenemos una relación de todos los años que hemos vivido, no voy a decir cuántos, sí, ¿no? Me reservo los datos, pero finalmente desde muy pequeñitos nos conocemos y hemos compartido amigos, amigas, por supuesto, familia, momentos súper contentos, súper felices y también los más crueles y los más duros. Y bueno, pues por eso pues, tengo la certeza de que a partir de todo ese aprendizaje de vida, tú puedes ayudar a muchas personas, ¿no? Me ha dado, o más bien me ha tocado verte tomar oportunidades, liderar grandes proyectos, después renunciar a unos para irte a algo más personal, enfrentar retos bien importantes y bueno, toda mi admiración para ti, Fer, como individuo, como persona, bueno, eso es lo que yo puedo decir como para comentarle a quienes van a ver y van a escuchar este videocast o podcast, pues lo importante que va a ser seguirte. Has estudiado un montón de cosas justamente en este camino de la vida y yo creo que más que allá de presentarte yo, bueno, pues algunas preguntitas van a ser claves para conocer quién es Fer Asensio y de todo lo que vas a hacer en el podcast, yo lo que entiendo es que vas a lanzar preguntas rápidas a tus invitadas e invitados, ¿o no, Fer? Así es, para ir como calentando motores y que digan lo primero que les viene a la mente, porque eso es lo que somos, ¿no? No lo que pensamos y lo que queremos aparentar. Entonces, hoy me toca estar de este lado, qué nervios, pero en tus manos estoy, querido primo. A ver, Fer, pues de todo, justamente, ¿no? El enfoque que tienes tú, que es muy en lo personal, en lo profundo del ser, pues también tiene que ver con creencias y con cómo tomamos la vida, ¿no? Entonces, vamos a romper un poquito ese hielo y dentro de la primera pregunta, ya así como va, es si tú crees o no crees en la suerte, mi Fer. Qué importante. A ver, yo diría, sí creo en la suerte, pero también creo que la vida te va poniendo, es más un destino, la vida te pone como estas pruebas y entonces tú sí tienes la elección de trascenderlas, aprender, no volverte a tropezar con la misma piedra, ¿sabes? Entonces, pues tal vez la respuesta sería, sí creo en la suerte, pero creo en esta otra parte que cada persona va poniendo pues, su aprendizaje en lo que la vida te pone, ¿no? Oye, y el último consejo que hayas pedido y a quién se lo pediste. Ay, justo fue entre ayer y hoy, para el intro del podcast, se lo mandé a mi mejor amiga, a mi novio y a otra amiga más para que me dieran su opinión. Entonces les mandé la intro del podcast con los dos intros finales para ver cuál se quedaba. Ese fue el Ya, último. sí, y sí te gustaron los consejos. Ya, no mucho, ¿sabes? Esta amiga, su esposo, trabaja en televisión, en deportes, y lo escuchó él también, y me dijo que había unos temas incluso de redacción y dicción y tal, que me iba a ayudar. Mira, y te lo acabo de mandar a ti ahorita, así que también tu opinión será bienvenida. Oye, y si pudieras vivir en una película, ¿cuál sería?
Ay, me encantan las películas. Yo creo, no sé si tú la viste, una que se llama de Holiday, que intercambian casas, Ujú. esta Cameron Díaz y no me acuerdo El quién es la... descanso se llama en español, ¿o no? Ándale, el descanso en español, Ajá. exactamente. Me ¿Sí? encanta esa película. O sea, el poder hacer de te vienes a mi casa, yo me voy a la tuya, porque además es Los Ángeles e Inglaterra, creo. Es como un cambio así radical y deja su casa puesta y todo lo que pasa, ¿no? En la película. Esa me gusta, sería O- divertido. Oye, ¿y si te ha antojado cambiar papel, o sea, cambiar vida con alguien, de repente, si pudieras decir, le cambio la vida a esa persona? Ay, no sé, fíjate que eso nunca lo había pensado, pero no, yo creo que no. Me encanta mi vida, con mis tropiezos y lo que ha sido. Pienso, ahorita que me decías eso, pienso en mi Ajá. hermana, que somos cuatas, con vidas Sí, tan diferentes y muy. tampoco, ¿eh? Muy diferentes. No, yo creo Oye, que eso sí, no. interesante. Digo, porque luego ahí está la envidia, ¿no? Sí, Que no es mala. O sea, decir, oye, me encantaría tener la facilidad que tienes para esto, o hasta ya un tema material, ¿no? Que creo que eso es donde nos equivocaríamos. Pero bueno, ¿cuál es entonces tu frase favorita? ¿Tienes una frase que te mantenga ay, siempre sí. ahí al hilo? Sí, hay una que repito mucho, justo ayer antier la subí en Instagram, que es suave en la forma, firme en el fondo. Era de Teresa de Calcuta. Y me Ajá. encanta porque en la vida me ha servido mucho recordar que puedes ser firme en lo que quieres, pero no tienes que ser grosero ni agredir a la persona, solo es ser como fiel a ti mismo y eso, suave en la forma, pero firme en el fondo. Sí. Oye, de lo, bueno, de lo que te pasa frecuentemente, ¿tienes algún error que repites constantemente y que es difícil cambiar? Ay, no sé, o sea, es que errores. Pues sí, fíjate que ahora con el emprendimiento que llevo ya un año de estar trabajando por mi cuenta, no sé si sean errores, pero sí, son aprendizajes. O sea, de repente Ujú, lanzo un curso y resulta que casi no se vende, ¿no? Y entonces ujú, pruebo y ujú. ahora hago un retiro presencial. Pero yo creo que es parte de, ¿no? Ir aprendiendo qué le gusta a la gente, en qué me identifico más yo. Entonces, pues podrían ser como pequeños errores o fracasos, pero que sin esos no podría estar hoy donde estoy. Entonces, eso, o sea, siempre seguiré probando, ¿no? Probando, intentando, haciendo. Eso no, nunca me cansaré de hacerlo. Seguramente sería algo de lo que te arrepientes, ¿no? ¿Cuál sería el peor resbalón que has tenido? Híjole, qué fuerte. O sea, sí, fíjate, lo primero que me vino a la mente fue casarme, pero Sabía que tampoco, ibas a decir eso. tampoco. Ok, No manches, mi boda qué buena estuvo. sí, la Tampoco pasamos no, bien. la Sí, pasamos bien. claro. Entonces, no, no, la verdad es que a mi ex también aprendí de él, aprendió de mí. A ver, tal vez sí, sí haría unos ajustes, ¿no? Menos tiempo, no sé. Así arrepentirme no, pero pues bueno, fue lo primero que me vino a la mente. Bien. Oye, ¿y qué sería? ¿Alguna maña que tengas? Digo, para que cuando te veamos repetirla ya Mm, sepamos que es maña, que es tic. o no sé si me vayan a ver porque hazte cuenta que me levanto con el pie derecho, como que me fijo que el pie derecho es el primero que ponga. Cuando me pongo los tenis, que me voy a correr todas las mañanas, me pongo el tenis derecho primero. Es como medio maña obsesión, yo creo. Eso, no sé qué más, seguro tengo más, pero ahorita esa es una que tengo como muy clara. ¿Y la palabra que más repites, la tienes clara o no? ¿Tienes muletilla? Sí, últimamente, y me di cuenta, algo que digo mucho es, bueno, ya veremos, o ya se verá. O sea, como que estoy platicando con alguien y le digo, bueno, ya veremos, o ya se verá. Cuando me dicen, es que no sé qué va a pasar, o así, yo digo, ya se verá. Sí, Ajá. sí, esa Ok. es una muletilla. A ver si no la digo mucho ahorita acá en la entrevista. Ya se verá. Ya se verá, ya se verá. Oye, y en ese tema de poder inspirar, de motivar a otros, se me ocurre que si tú pudieras poner una frase, ¿no? Para que todo el mundo la viera, ¿no? Ya sea en una avioneta, ¿no? Algo así muy clásico. ¿Cuál sería esa frase? Ay, qué padre sería poder hacer eso. Yo creo que pondría algo así como busca en tu interior, o como la paz está dentro de nosotros. Estoy pensando, no, más bien sería como hablo mucho de esto, como brilla con luz propia y compártete a los demás. No sé si ya está muy larga, pero brilla con luz propia, compártete con los demás. Ese es el secreto de la paz. Algo así, algo que tenga que ver con paz y con luz y con ser auténticos. Más o menos por ahí iría mi frase. Decirle a la gente, Bien, voltea hacia adentro, conócete, brilla y transmítelo para que pueda haber paz en ti y paz en la gente alrededor y por ende como paz en el mundo. Algo así. bien. Bueno, ahí vamos conociendo un poco del interior de Fer, Exacto, exacto. de dónde viene el brillo de Fernanda Asensio.
Híjole, no, hay también mucha oscuridad, oye. Tiene que haberla, o tuvo que haberla, No, claro. totalmente. ¿Sabes qué creo? Y eso me he dado cuenta más últimamente, que cuando más empiezas a brillar es porque también estás trabajando en tu sombra, porque vas dejando que tu sombra salga y te vas como reconciliando con tu sombra y el brillo va saliendo. ¿De dónde viene? Pues de todos mis aprendizajes de vida, la verdad. O sea, de haber intentado, probado, muchas cosas que me han tocado vivir y que de ahí me voy conociendo a mí y voy conectando con esta autenticidad mía. O sea, yo creo que cuando hablo de brillo me refiero a eso, a ser auténtico, ¿no? Porque cuando eres auténtico, pues es tu luz propia, ¿no? No estás copiando nada a nadie más. Eso. Voy a conectar mi computadora. Pues mi querida Fer, ya vimos un poquito más de ti, de tus pensamientos que vienen ahí, ¿no? La primera idea que se te ocurrió. Y a veces es difícil contestar, ¿eh? A mí me Sí, pasa que me cuesta mucho trabajo, cosas que no te esperas y no sabes qué contestar. Así que tú muy bien. Espero que tus invitadas lo logren también. no, y tú, ya te dije que vas a ser invitado a mi podcast, así que ya te pondré las preguntas yo a ti. Intercambiaremos papeles. Me vas a tener que mandar las preguntas antes para prepararme, pero bueno. Bueno, Oye, ya Fer, veo. pues digo, como ya lo platicamos al inicio, nos conocemos desde muy chiquitos. Bueno, desde que nacimos, nomás que no nos acordamos. Y un poquito ya mencionaste, ¿no? De tu familia. Finalmente, la infancia, la vida familiar nos marca, ¿no? Es lo que de alguna manera define ciertos rumbos. No necesariamente te va a definir para siempre, pero te quisiera preguntar, ¿no? Justamente de entrada, tú eras, ya dijiste, eres cuata, ¿no? O sea, para quien no sepa, cuatas, gemelas, no idénticas, pero al final nacieron unos segundos una tras de la otra. Tú fuiste la segunda Así es, así es. y bueno, de alguna manera eso, como sí es importante, ¿no? ¿Quién sale primero, quién sale después? Sí es importante, aunque parezca que no. Y yo sí te recuerdo, ¿no? Como la cuata tímida, la calladita, a lo mejor la más inocente, a la que molestaban otros primos, ¿no? Pero te fuiste definiendo en el futuro. ¿Cómo te marcó a ti en tu pubertad, adolescencia, adultez inicial, eso que viviste de pequeña? Hay mucho ex, sí, la verdad es que viste ahí como el tema, porque ya cuando más adelante empecé a tomar cursos y eso, me di cuenta, me cayó el 20 de lo importante que había sido para mí ser cuata. Digo, por supuesto para bien, pero en este tema que dices justo, yo era como la tímida, la calladita, mi hermana era la que decidía, la que daba órdenes, la que opinaba. Y si eso nos fue haciendo tener una relación en donde pues Fer ya mejor se quedaba callada, mi hermana se llama Mari, ¿no? Entonces Mari decía hasta qué le gustaba a Fer, qué no le gustaba a Fer. Y eso, la verdad sí es bien fuerte porque cuando me doy cuenta que yo no sé ni cuál es mi sabor de helado favorito, por ejemplo, pues está cañón, porque había dejado todo como en manos de mi hermana. Y sí, de pronto que fuera la más molestable o todo así, era como, pues yo no sabía ni quién era o para dónde iba. Me acuerdo mucho que cuando mi hermana se casó a los 23, Bien este, chavita estaba la Mari cuando se súper casó, ¿eh? chica, súper chica. Digo, por un lado la presión de Ifer cuando, ¿no? Y Uh bueno, -huh. además yo llevaba con mi novio, que conoces perfecto porque es amigo tuyo, 5 años con él, entonces ya era Uh -huh. como, ya nos toca, ¿no? Entonces Uh -huh. él me acuerdo que ya entre que cortamos por otras cosas, me decía, es que ya había mucha presión también de tu familia porque nos casáramos. Uh -huh. Pero lo que te decía es que también cuando se casó, yo sentí, o sea, llegué a dormir al cuarto que siempre habíamos compartido y necesité juntar las camas, ¿sabes? Como llenar ese vacío tan grande que mi hermana estaba dejando. Entonces, para mí fue como muy significativo porque esto de crecer comparándote, pues es Uh bien -huh. duro. Yo digo, cada vez con los hijos y en las escuelas, ojalá se vaya cambiando más este tema de la competitividad y decir, pues cada quien tiene cualidades diferentes y está bien, ¿no? Uno puede ser más listo y el otro puede ser más artístico y es perfecto. Entonces a mí eso, para eso me sirvió mucho, darme cuenta que el compararme no era un peso ni que yo tenía que ser como mi hermana o seguir sus pasos, sino justo voltearme a ver más hacia adentro y decir quién es Fer, qué quiere Fer, ¿no? ¿Qué le gusta a ella? Uh Decía, -huh. no, qué sabor de helado, qué todo. Entonces sí fue un reto para mí empezar a conocerme, como cortar esa unión, ¿no? Con mi hermana que hoy nos unimos padrísimo desde un lugar diferente desde como Claro. dos individuos, mujeres completamente diferentes que compartimos muchas cosas, pero sí, fue un reto para mí.
Y ambas muy líderes desde lo que cada una se dedica, pero me imagino que fue duro para ti, ¿no? Tú no te sentías, quiero asumirlo y mejor explícalo tú, no quiero asumirlo, tú no te sentías con esa autoridad, con ese liderazgo que brotó después de hacer este autoconocimiento, ¿no, Fer? Exactamente, yo era, y fíjate ahí qué importante es no verlo desde la competencia, porque si yo me hubiera metido a competir con mi hermana, pues hubiera sido una competencia sin fin, porque a lo mejor yo quería ser lo que ella era, y eso nunca iba a suceder, porque es completamente diferente. Entonces, sí, fue un poco más como hacia el lado laboral, donde empecé a desarrollar pues más habilidades, el liderazgo, pero ya no liderazgo en mi familia o con mi hermana, sino pues en el ámbito laboral, y eso me ayudó muchísimo a ver quién es Fer, ¿no? Quién es Fer, qué fortalezas tiene, cómo es. Entonces sí es algo, digo, yo ahorita lo comparto, estoy segura que gente que nos esté escuchando seguramente le han pasado cosas parecidas, con los hermanos o en la escuela. Quieres competir y ser igual al de al lado y no te das cuenta que es una batalla que no vas a ganar porque no estás queriendo ser tú mismo, ¿no? Entonces sí, así fue. La pregunta ¿es o no una batalla, en este caso, contra uno mismo? O sea, ¿es batalla? Es que cuando es contigo mismo, a ver, es batalla el quitarte como estas, tanto etiquetas que la gente te puede haber puesto y que tú hayas comprado, pero yo diría más bien es un camino que hay que recorrer. Entonces, porque pasa mucho, de chiquito te empiezan a decir, tú eres tímido, por ejemplo, o eres desordenado, y tú lo escuchas tanto que te lo compras. Y entonces dices, sí, yo soy tímida. Yo puedo decir que no soy tímida, pero de chiquita yo ya me había puesto esa etiqueta que la gente me decía, Fer es tímida, callada, ¿no? Entonces, si es batalla o no, yo más que batalla diría es un camino que hay que recorrer. O sea, si es como irte retando a ti mismo, a quitarte esos velos, esas marcas, esas cosas que te han puesto para ver quién eres realmente. Uh-huh. Es como la graduación emocional, Fer, el confrontarte a ti mismo. ¿Es la que, perdón? Graduación emocional, vamos a decir. Ah, claro, sí, confrontar, es que es una escuela, claro, empiezas como con lo básico y te vas conociendo y te vas, sí, te empiezas a volver, podemos ser nuestros peores enemigos también, Uh-huh. te empiezas a volver tu mejor amigo, tu peor enemigo, y sí, creo que llega un momento en que te gradúas cuando te reconcilias contigo, cuando ya te das cuenta que te puedes ver al espejo sin ofenderte, que puedes festejarte tú mismo tus triunfos, que te exiges pero no te humillas. De verdad que a veces somos nuestro peor enemigo. Entonces, sí, sí es como una pequeña graduación cuando logras reconciliarte contigo. Oye, y estamos hablando de que de tu vida, hace 10 años comenzaste con esta parte de estudiar, de interiorizar, de aprender cosas que no habían estado pues en tu currícula anterior, ¿no? Y esto viene también durante tu mejor etapa, a lo mejor laboral corporativa, ¿no? ¿Por qué estando en un buen momento laboral decidiste aprender otras cosas? ¿Cuál fue? ¿Por qué hiciste esa decisión? Fíjate, todo empezó, hace 10 años yo iba entrando a la fundación en la que estuve trabajando con niños con discapacidad, que fue padrísimo porque en esos 8 años que yo estuve ahí, tuve dos ascensos, digamos. Yo entré en una coordinación, literal al mes estuve en una subdirección y a los 2 años ya era yo directora. Fue una Uh-huh. experiencia increíble, digo, ahí coincidimos en eventos y demás, y estar como tan plena profesionalmente ahí, pues me llevó a darme cuenta de lo que era capaz de lograr, ¿no? De todas estas habilidades. Pero justo al entrar a Teletón empecé a tomar cursos, pues enfocados a la discapacidad, por ejemplo, tanatología. Ahí fue el primer diplomado que tomé de tanatología, y cómo es la vida, ¿no? Lo platicábamos, pero tomé ese diplomado, hasta cuenta, hace como 7 años, y Uh-huh. al año siguiente, hace 6 años, murió mi papá. Entonces yo de las cosas que más miedo le tenía en la vida era la muerte. Y ahí me di cuenta que haber estudiado tanatología me dio como muchas herramientas para vivir la muerte de mi papá de una forma diferente, sin tanto miedo, más soltándolo, más desde el agradecimiento por el papá que tuve. Entonces, pero bueno, ya me estoy desviando y contestando a tu pregunta. Así fue, ¿no? O sea, empecé a tomar todos estos cursos, luego me certifiqué como coach, y hace 2 años yo ya veía que tenía muchas ganas pues, de estar con la gente, ¿no? De hacer cursos, de dar sesiones individuales, de compartir todo esto que a mí me estaba sirviendo con los demás. La gente se acercaba mucho a pedirme consejos y yo veía que
pues que me era fácil como acompañarlos y como yo lo que les iba diciendo les servía. Seguí tomando más cursos, certificaciones y vaya, en ese inter que yo estaba casi decidida a emprender, a renunciar, pues me dieron una oferta en un hospital en la Ciudad de México, un hospital que estaba a punto de inaugurarse. Siempre me ha gustado mucho empezar nuevos proyectos. Y así fue, esto del hospital se me hizo muy atractivo por muchas cosas. Una, porque me ofrecían más sueldo. Dos, pues porque era un hospital que me parecía un reto importante. Y otra, pues también por el sueldo que me ofrecían. Es como que en ese inter puse en pausa esto de emprender o independizarme. En pausa y no, porque la verdad durante todo ese año empecé a tener más claro hacia quién me quería enfocar, saqué, digamos, mi marca, mi cuenta de Instagram. Entonces, sí fue un año intenso, porque además empezó pandemia y ya, o sea, estando en el hospital hace un año ya, fue que dije, no, esto ya no es lo mío. O sea, pues sí, ser godín, estar en el estrés, más, digo, te imaginarás en un hospital y con pandemia es un estrés diario. Yo, el área que me tocaba era la administrativa, entonces el almacén también dependía de mí, de pronto no había medicamentos o ventiladores para los pacientes. Yo tenía que estar pegada al celular 24/7 para cualquier cosa que se necesitara, porque ahí sí es de vida o muerte, ¿no? Eres un Entonces médico fue más, una... ¿no? Sí, te lo juro que sí, aprendí muchísimo de los doctores, de medicina, y de muchas cosas, ¿no? De cómo se manejan los hospitales en México, yo creo que en general, en donde también ya la verdad empezó a ver cosas que no iban tanto con mis valores y principios, ¿no? Finalmente es una empresa que pues evidentemente lucra y el fin es pues que genere más ingresos, era el área que estaba a mi cargo, generar más ingresos, y ahí más bien me fui más por la parte humana, de darme cuenta, pues me tocaron muchos fallecimientos, ¿no? De familiares, la gente se acercaba conmigo y yo tenía que cobrarles, pero al mismo tiempo me acababa dándoles como una hora de sesión de tanatología porque les decía, yo sé por lo que están viviendo. Y a veces hasta les decía, sé más de lo que se imaginan, porque mi papá murió en un hospital en terapia intensiva, ¿no? Entonces, pues sí, les acababa cobrando, pero les echaba ahí como una hora o más gratis de consulta tanatológica. Y ahí fue cuando dije, esto es lo mío. O sea, de verdad, esto es lo que me apasiona. Creo que hay mucha necesidad. Nadie estamos preparados para la muerte. Y ya fue que me quedó claro que el siguiente paso era empezar a dar sesiones. Oye, y en este tema de dar sesiones, finalmente acabas de decir como varios momentos, ¿no? En tu vida. Por ahí está, bueno, que estudiaste en una escuela de monjas, ¿no? En Puebla. Tienes a la cuata, ¿no? Tu hermana, que es de la misma edad que tú, pero dos hermanos abajo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue esta cierta toma de decisiones para desvincularte, desmarcarte de ciertas creencias, de ciertos conceptos? ¿Quién te ayudó o quién te orientó? Porque finalmente, pues sí, uno puede cuestionarse, pero no siempre tomas la decisión por miedo, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito de esto. ¿Cómo fue? Hijo, sí, fue un momento, yo creo que en universidad, donde yo decía, a ver, sí, me educaron católica, bueno, pero antes como en prepa, yo quería, oye, iba a decir, al igual que tú, pero aquí ya yo te estoy ventaneando y aquí no es tu entrevista. Pues sí, yo quiero que irme de monja, o no sé si tú Ajá. querías irte de No, padre. yo no, pero sí, sí, a ver, cuéntanos. ¿Por qué te Yo quieres quería, decir de monja? porque me encantaba como el tema de la religión, veía a las monjas en la escuela en la que estaba como medio alivianadas y pues Jesús, como todo ese tema católico, desde chiquita pues crecí educada en una familia católica y me gustaba mucho. Hoy ya como que lo resignifiqué y encontré que es eso que me gusta tanto, ¿no? Pero vaya, en ese inter, después de haber dicho sí quiero, no quiero y demás, llegó una parte de una ruptura donde en universidad yo dije, no quiero nada de esto, ¿no? O sea, casi pues sí, me alejé de Dios, de la iglesia, todo, y dije, pues fue reencontrarme ahí. Ahorita que dices quién me acompañó, pues yo creo que el mismo Dios, porque la verdad no hay una persona en específico, pero como que se fueron abriendo los caminos. Ya después de la universidad, yo creo que empecé, pues a través de estos cursos, de la tanatología y demás, como a reconectar otra vez conmigo. Y yo creo que ahí fue donde me reconcilié con Dios y tal vez la religión desde otro lugar. Yo hoy no me considero católica, pero sí me considero espiritual. O sea, hoy
claro que nací católica, me encantan muchas cosas del catolicismo, otras cuantas no, pero sí es la religión tal vez con la que más me identifico. Recientemente empecé a estudiar budismo, ¿no? Pero al final sí siento a Dios muy cerca de mí. Entonces creo que Dios no me soltó la mano en ningún momento y hoy sí estoy ya como con este tema espiritual desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar en donde pues a lo mejor empecé a meditar y empecé a sentir lo que es, pues descubrir esta paz interna, cómo es y cómo se siente vivir con eso. Y así fue. Entonces sí fue como una ruptura y hasta cierto punto a lo mejor negación. Pues cosas que yo veía como, digo, esto creo que no lo hemos platicado, a los 30 años me fui a vivir sola y de repente era como, no vas a salir vestida de blanco de la casa, ¿no? Mi mamá, aunque me apoyó, sí se enojó un poco conmigo de que estuviera yo tomando esa decisión. Y esas son las cositas que me empezaron a hacer decir, ¿por qué mi religión impone esto, ¿no? Que tengo que salir vestida de blanco en mi casa. Incluso cuando me divorcié, también era como, ¿cómo? O sea, tienes que estar casada para toda la vida, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que fueron las que me pusieron ahí en duda con qué sí estaba de acuerdo en la religión y qué no. Pero hoy te digo, me siento como, siento a Dios muy cerca de mí, yo me siento cerca de Él, tal vez desde otro lugar. Oye, ya platicaste un poquito de que trabajaste en Fundación Teletón durante un buen tiempo y creo que puede ser algo muy significativo. ¿Cómo influyó en ti el trabajar con personas con discapacidad y no solamente los propios niños y niñas con discapacidad, sino sus familias, que finalmente pues son ejemplos de vida? Cuéntanos qué significó o qué ha significado en tu vida. Ay, muchísimo. Y la verdad es que estar ahí de cerca, yo las mamás de los niños con discapacidad son de las mujeres que más admiro, porque, bueno, tú sabes, de pronto la discapacidad va muy de la mano con un nivel socioeconómico bajo y viven pues como todo lo peor que tal vez una persona pueda vivir. Normalmente hay violencia física, abusos, a su alrededor hay pues alcoholismo, y encima un niño con discapacidad que a veces viven en comunidades más lejanas y tienen que cargar porque muchos de estos niños no pueden caminar y no les alcanza para una silla de ruedas. Entonces, vaya, el conocer de cerca, platicar con las mamás, conocer estos niños también, ¿no? La fortaleza que tienen para que aunque el cuerpo les limita el movimiento físico, su energía o su espíritu es como muy fuerte, ¿no? Ellos son muy resilientes. Entonces, sí, Teletón me llevó mucho a descubrir esta parte humana en mí o en desarrollarla, ¿no? Como el decir, no importa la raza, el sexo, el origen, ¿no? De dónde vengas, el ser humano es vulnerable sí o sí, ¿no? Estés arriba, estés abajo, en donde estés, somos vulnerables. Nadie estamos exentos de una discapacidad. Entonces, pues ser como más humana en ese sentido, no porque yo haya crecido en unas condiciones más privilegiadas, no soy vulnerable. Entonces, sí, ahí yo creo que justo en Teletón empecé a conectar con esta parte vulnerable, pero al mismo tiempo humana, ¿no? Que tenemos y cómo sí se puede acompañar a cualquier persona que esté en una situación vulnerable. De acuerdo. Oye, uno de los temas que, a ver, no es a tu edad temprana y lo sé porque digo, hemos vivido procesos similares en algunas cosas, y es esta pérdida de tu papá, lo que fue repentina, porque ya contaste terapia intensiva en un hospital, pero fue como un poco intempestiva, ¿no? O sea, en muy poco tiempo, pues ya no está Agustín. Y justo hace rato platicábamos también, poco tiempo antes estudiaste tanatología y te ayudó de alguna manera a vivir este proceso desde otro lugar, desde otro pensamiento. ¿Cómo fue ese pensamiento y cómo recayó un poco quizás por ese conocimiento el peso de tu familia en ti? Ay, sí, fue, digo, tú estuviste ahí, me acuerdo perfecto, llegaste al hospital ese día, fue como dices, muy repentino. Yo, pues sí, tenía 32 años, yo creo que nunca se está ni grande ni chico, ¿no? Para perder a un papá, una mamá, pero sí era algo de verdad de lo que yo más miedo le tenía y haber estudiado tanatología, fue un mes el que mi papá estuvo en terapia intensiva, entonces fue como ese mes en el que yo me fui también preparando en decir, mi papá va a salir, ajá, pero ¿y si no sale, qué pasaría? ¿No? Entonces yo me había ido a vivir sola, regresé 2 meses antes porque estaba a punto de comprar un departamento y pues mientras regresé aquí a la casa con mis papás y dormía en el cuarto con mi mamá, ¿no? Entonces como que nos fuimos acompañando mucho mi mamá y yo en esas noches, ¿no? Que mi papá no estaba.
Y cómo fue que cuando nos dieron la noticia al hospital, digo, se puso muy grave mi papá y nos hablaron para decirnos eso, que se había puesto grave. Por diferentes circunstancias, ninguno de mis otros 3 hermanos, ni mi abuela, que todavía vive, la mamá de mi papá, pudieron ir al hospital. Les hablamos a todos, hasta al hermano de mi papá. Y solo llegamos mi mamá y yo. Entonces nos tocó a mi mamá y a mí estar las 2 últimas horas de vida de mi papá ahí en el cuarto del hospital. Llegamos, todavía como que reaccionó, vio que estábamos ahí y literal, darle la mano a mi papá en sus últimas horas de vida para mí fue, hasta la fecha lo recuerdo con mucha paz, o sea, fue resignificar la muerte para mí, o sea, darme cuenta que en ese cuarto de hospital de verdad se sentía mucha paz en el momento en que mi papá se fue. Me acuerdo perfecto como de película que los aparatitos empezaron a marcar las líneas así de y ya no se veían las líneas de los signos de nada. Y volteé a ver al doctor y le dije, ya, ¿verdad? Me dijo, sí, ya. Nos dejaron solas a mi mamá y a mí. Y no me puse a llorar en ese momento. De verdad ahí es donde creo que pues Dios, no sé, el Espíritu Santo se manifiestan y te transmiten esa paz. O el mismo lugar al que vamos, independientemente de la religión en la que creamos, pues al dejar este cuerpo físico nos vamos a algún lado. Y no me queda la menor duda que es un lugar de mucha paz, porque yo lo sentí ese día, ¿sabes? Entonces, así fue, y claro, con la tanatología pues tenía un poco la teoría, las bases, sabía, por ejemplo, que el oído es el último sentido que perdemos. Entonces le empecé a hablar a mi papá, pero también yo hablaba y luego mi mamá me dijo, oye, ¿y de dónde sacabas como todo lo que le decías? Y yo, no sé, o sea, creo que alguien me lo estaba dictando, ¿no? Entonces, es ahí donde creo que es bien importante, pues una, tener las bases, conocer cómo es el proceso de duelo, la muerte, y por otro lado, yo siempre que doy consultas les pregunto que en qué creen, ¿no? O dónde creen que su ser querido está ahora. Y de verdad yo creo que no podría atender a alguien que me dijera que no cree en nada, ¿no? Que cree que después de esta vida no hay nada, porque todo el sentido de morir es justo en lo que ocurre después de la vida. Entonces, bueno, pues así fue para mí, me ayudó muchísimo haber estudiado tanatología porque la teoría que ya tenía, pues me tocó vivirla, aplicarla, ¿no? En la práctica. Nada se aprende mejor que cuando lo vives en carne propia, ¿no? Totalmente. Y, y bueno, no quiero como que romper tanto con este tema, pero finalmente hay, bueno, has estudiado algunas otras cosas, el tema de semiología, 5 años para certificarte, un proceso largo. ¿Para qué lo hiciste y cómo te ha ayudado a ti? Sí, semiología la verdad es algo que me encanta con el doctor Alfonso Ruiz Soto en la Ciudad de México. Empecé a conectar ahí, creo que una vez que escuché hablar del heptagrama y me di cuenta que él hablaba de eso, pero son 12 cursos, es pues prácticamente una licenciatura, ¿no? Y me encanta porque semiología pues junta bases de psicología, pues un poco de psicoanálisis hasta budismo, en fin, ¿no? Como muchas corrientes y pues libros, ¿no? Que el doctor ha leído y demás. Y la semiología sirve, o sea, tal cual, semiología viene de la semiótica, que es el significado de las cosas. Entonces, semiología de la vida cotidiana es entender el significado de los procesos que las personas vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué significa para mí haber perdido a mi papá a mis 32 años, ¿no? ¿Qué significa para mí haber estado ahí? ¿Qué significa para mí haberme divorciado? ¿Qué significa para mí haber crecido en la familia que crecí? ¿Sabes? Como a partir del significado que tú le das, todo toma sentido. Entonces, pues es cuando a lo mejor varios hermanos, ¿no? Crecen en una misma familia, pero cada uno pues, va teniendo una personalidad diferente porque también cada uno le va poniendo un significado diferente a lo que vive. Claro. Entonces, semiología me ayudó muchísimo para eso. Hay otro módulo de semiología de la muerte, semiología de la felicidad. Al final, bueno, la certificación, como yo me certifiqué, es como consultora y comunicadora de semiología. Es decir, para dar consulta y acompañar a más personas en todos estos procesos que vamos viviendo en la vida, a ver qué significado le están dando y cómo lo pueden resignificar para que sea más funcional. Entonces, bueno, semiología, por eso fue que me metí y te digo, estudié la certificación durante 5 años. Oye, y de todo esto que hemos platicado, Fer, un poco a manera pues de conclusión, todo lo aprendido en carne propia, el aprender justamente de tus momentos más complicados, los más felices también, por supuesto, y lo que has estudiado,
¿cuál entonces es hoy tu propósito? ¿No? O sea, ¿para qué todo esto que has venido siguiendo y conectando en tu propia profesión, para qué nos sirve? ¿Cuál es el propósito de Fer Asensio? Ay, pues yo me encanta, en algún momento redacté incluso mi misión de vida, ¿no? Y es como acompañar a las personas, bueno, no, como seguirme preparando y estudiar lo más que pueda en la vida para que de ahí pueda yo acompañar al mayor número de personas, ¿no? Entonces, eso, o sea, darme cuenta que todo esto que aprendí a mí me ha servido pues para ser una mejor versión de mí misma, hoy puedo como ponerlo al servicio de los demás a través de cursos, de sesiones individuales, de retiros, que ya también he hecho varios retiros presenciales. Y eso, o sea, la verdad de lo que más satisfacción me da es cuando termino una sesión y la persona me dice, pues gracias, ¿no? Por este acompañamiento, porque hoy me doy cuenta de muchas otras cosas más. Y ahí lo que yo digo es, tampoco soy yo, o sea, al final es la vida me va poniendo ahí y son ellos mismos que eligen tomar sesiones, ¿no? O entrar a un curso y escucharse a ellos mismos. Yo solo soy a lo mejor un medio, ¿no? Un espejo para ellos, pero eso, hoy tengo claro que esa es mi misión de vida, como acompañar al mayor número de personas que se pueda en conocerse cada vez más para hacer la mejor versión de ellos mismos. Pues mi querida Fer, gracias por permitirme compartir este tiempo contigo. Te deseo todo el éxito y que sea algo que pueda ayudar y que incida en muchas personas con este podcast de la piel hacia adentro. Hoy fue Fer de la piel hacia adentro y pues yo te dejo para que tú despidas porque podcast es tuyo, no mío. Te agradezco que me hayas dado la oportunidad de platicar y de aprender de ti. Ay, gracias, Ek. Me encantó platicar contigo también. Gracias por tu tiempo, por hacer esta entrevista. Y digo, pues gracias a todos. Este es el primero de muchos. Creo que hablar de nosotros nos lleva a conocernos cada vez más, ¿no? A veces solo cuando empezamos a hablar nos damos cuenta de para qué ha sido todo lo que hemos vivido. Entonces, pues me encantó la entrevista. Aquí sigo. De verdad que más adelante, si tú quieres, te voy a invitar. Me encantará ahora yo entrevistarte. Esto. Y pues nada, gracias a todos. Sigan, si no me siguen en Instagram, síganme en mi página web. Me encuentran como Fer Asensio Life Coach. Y pues denle like, comenten el podcast. Está en todas las plataformas, ¿no? Apple Podcast, Spotify y demás. Muchas gracias, Ek. Un Gracias a abrazo, todos. Fer. Te quiero Un mucho. abrazo. Cuídate. Yo también. Gracias. Bye.